¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os echo de menos, y aunque no lo creáis, os echo de menos. Eso de antes de por la mañana coger el coche, escuchar la Rock FM, irme hasta allí, hasta el trabajo, la verdad que lo echo de menos. Mira, voy a poner una cosita antes, ahora que me estoy acordando, que me estoy dando cuenta. Ya sabéis que yo soy pues, como si estuviera en clase, ¿eh? Preparo algunas cositas por encima, pero es como si estuviera en clase. Estoy corrigiendo vuestras actividades de aula, las relativas al IBEX 35 y al Producto Interior Bruto, al PIB. Y yo no sé si conocéis una cosa que se llama el efecto Pygmalion. Yo creo que alguna vez os he hablado de él en clase con respecto a vosotros. Y esto mismo tiene relación a lo que estamos viendo ahora con la economía, ¿no? Con el sistema financiero, lo que hemos dejado atrás en el tema 13, porque ya estaríamos con el tema 14. Pero no sé, me gusta, creo que viene bien y me gusta hablar de ello. Fijaros, ¿qué es esto del efecto Pygmalion? Mirar, en psicología y en pedagogía, aquí aparece la Wikipedia, lo que os digo siempre es, si miráis algo en la Wikipedia, pues lo que tenéis que hacer es comprobar en la parte de abajo si vienen fuentes debidamente documentadas. Entonces, vemos aquí, vamos a bibliografía y efectivamente tenemos aquí unos cuantos libros, Pygmalion en la escuela, tenéis aquí uno de Díaz Aguado y Baraja, Interacción educativa y desventaja sociocultural. Ah, pues mira, pues sí, ¿eh? Además tienen que ver con la educación, fundamentalmente. Eh, Superarse con el efecto Pygmalion, artículo del País. ¿Qué os quiero contar con todo esto? Pues lo que os quiero contar con todo esto es que eh, fijaros, en el nivel educativo, en el nivel laboral, en el nivel social, eh, a lo que os quiero llegar a contar, bueno, si os lo veis esto tranquilamente, es que estaba pensando, y a lo mejor hay alguna frase ahí o algo que lo resuma todo, ¿no? Pero aquí lo que os quiero llegar a explicar es que cuando tú tienes una expectativa puesta en algo, al final llega un momento que tienden a autocumplirse, ¿vale? En economía, a nivel social, podemos hablar de algo parecido. Aquí nos cuenta, aquí se habla que las normas del comportamiento, que se espera que se adopten por los grupos. Hablamos de algo que tiene que ver mucho con sociología. Y luego, posteriormente, yo cojo y me lo llevo a una cosa que tiene que ver con la economía. Y además me lo llevo a una cosa que tiene que ver con el IBEX 35, que en el tema 13, cuando vimos el sistema financiero, tiene que ver con la evolución de las 35 principales empresas de nuestra economía. Y por si fuera poco, cojo, ya la paranoia haciéndola aquí a lo bruto, os pongo en dicho gráfico de la evolución del IBEX 35, os hago un montaje sobre cómo quedaría el PIB, ¿vale? Y tenemos artículos que hablan en Internet sobre esta difícil relación de amor, ¿no? Que existe entre estos dos indicadores. ¿Por qué? El IBEX 35 lo que hace de alguna forma es que anticipa esa evolución del PIB, ¿vale? ¿De qué se alimenta el IBEX 35? Fundamentalmente se alimenta de cómo marchan esas empresas. Pero claro, en esa marcha de las empresas, cuando estudiamos la bolsa, nos dimos cuenta de que lo que hay detrás realmente son las expectativas. Acordaros que os enseñé, vimos que dentro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores había un apartado que se llama información privilegiada, que no es que sea información privilegiada como tal, sino que es información asociada a esa empresa en un momento determinado y nos ayuda a tomar decisiones sobre ellas. Con lo cual, si nosotros a partir de una decisión generamos una expectativa, esa expectativa que generamos se hace extensible a lo que las demás personas piensan que se va a cumplir con respecto a esa empresa, al final llega un momento que esa especie de efecto Pygmalion, ¿verdad? Eso que se estudia en psicología, pedagogía, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con lo social, ¿no? Y que tiene que ver con lo laboral, al final esa expectativa como que tiende a autocumplirse, ¿no? Yo cuando estaba trabajando me acuerdo que cuando se esperaba algo bueno de trabajadores, de algunos trabajadores, terminaba por suceder. Y cuando tú esperas algo malo de un trabajador, también termina por suceder. Y la verdad que al final pensaría, hijo, este tío es ejemplo de todo. Pues, para lo bueno y para lo malo, sí. Tanto para el buen ejemplo como para el mal ejemplo. Sí que es cierto que cuando se esperaban de mí buenas cosas, sí que es cierto que he tendido a autocumplirlas. Era como una exigencia que me obligaba a mí mismo. Era como decir, pues sí que los demás esperan que lo haga y que lo haga bien y que saque esto adelante y no sé, que baje el precio de compra de un determinado componente o, o yo qué sé, o que defendamos esta auditoría o que tenga todos los papeles en norma o en regla, etcétera, etcétera. Todo eso al final, como que los demás esperaban de mí, pues yo tendía, ¿no? A autocumplirlo de alguna forma. Igual que pasa para lo bueno, pasaba para lo malo. Cuando de mí se ha esperado lo peor, pues efectivamente has cogido y has dicho, pues mira, pues lo peor. Pues pasa un poquito también en economía, ¿vale?
Cuando nosotros consideramos las expectativas que ponemos sobre algo son malas, son tremendamente malas, a lo mejor a esa empresa le podría ir un poco mejor de lo que dicen las expectativas. Pero cualquier fallo, cualquier error, cualquier mensaje que le hacemos al mercado equivocado, pues al final se termina convirtiendo en, pues en algo que termina siendo real, ¿vale? Es decir, es una especie de efecto Pygmalion, pero a nivel macro. No lo cojáis como algo literal, ¿no? Sino cogerlo como algo metafórico. Es decir, esas expectativas al final llega un momento que de alguna manera u otra pues tienden a autocumplirse, ¿vale? Bueno, ya os he aburrido con esto, pues ahora os aburro con otro tema. Esto es una locura. ¿Qué estamos viendo en el comercio internacional? Pues el otro día os estuve contando, os estuve mareando, ¿verdad? Con las camisas y las vasijas. Que a ver si me lo curro y cambio el ejemplo. Y en lugar de camisas y vasijas, pongo camisas y botijos. Con lo cual ya no me animaría el lío aquí de camisas, vasijas, casijas y bamisas, ¿no? No me liaría tanto. Bueno, ¿os acordáis que estuvimos viendo el ejemplo este? Lo que había que hacer era verlo en términos de coste de oportunidad. Hay gente que lo ve rápido, hay gente que lo pilla enseguida, que dice, pues sí, es verdad, si es que aquí tengo que renunciar a esto y gano esto otro. Y de la otra forma contraria, renuncio a esto y gano a esto. Lo estés analizando en términos de coste de oportunidad. Aquello que vimos, que os decía, cuando era joven, cuando lo vimos en el mes de, lo veíamos en el mes de septiembre, a finales de septiembre, quizá a principios de octubre, seguramente fuera a finales de septiembre, cuando os estuve explicando lo que era el coste de oportunidad, ¿no? El valor a lo que tenemos que rechazar para conseguir algo. Pues esto está en términos de coste de oportunidad. Y ese coste de oportunidad es el que marca la relación real de intercambio. Yo os he hablado un montón de veces de la relación real de intercambio y no la tenéis puesta ni una sola vez en la teoría, ¿vale? Aquí en los contenidos. La relación real de intercambio es, dentro de un país, lo que se está dispuesto a cambiar una cosa por otra, ¿vale? Por tanto, cuando yo llego de fuera con mis productos, yo veo esa relación real de intercambio y a partir de ella me beneficio. Esto de alguna forma, bueno, me beneficio si la relación que yo traigo de mi país es peor, claro, porque si la relación que traigo de mi país es mejor, directamente no intercambio, no voy a palmar, ¿no? No voy a palmar esas vasijas o esas camisas para conseguir a cambio menos de lo que obtendría en mi país si lo produjese, ¿vale? Que fijaros que al final todo esto también tiene su truco y también tiene su trampa. No quiere decir que producimos las dos cosas y luego vamos ahí, ala, y lo intercambiamos. No. Lo que quiere decir es que me especializo en una cosa en la que yo considero que lo hago mejor y posteriormente, ¿vale? Junto con la relación real de intercambio que tenga en los diferentes países, pues ya decido, ¿no? Si me especializo en una cosa o me especializo en otra. Es básicamente lo que hay aquí detrás. Entonces, de estos ejercicios, luego posteriormente, cuando hagáis vuestra actividad práctica obligatoria, ¿vale? Que la tenéis, es la del tema 14 y la pediré, pues no os preocupéis. Pues esta es la sesión del martes, ya hemos hecho una, que sería el martes, es a martes 13, ni te cases ni te embarques. Pues os la pediría tranquilamente para la semana que viene, es decir, para aproximadamente pues para el 20 de mayo. Y ya no os voy a acumular mucho más trabajo, ¿vale? Mi intención es terminar de ver las cosas que tenemos aquí, que no son muy complicadas, y no os voy a pedir mucho más trabajo del que ya estamos haciendo. Pero mirar, en esta tarea del tema 14 os he puesto, yo creo que sí, que os lo vais a encontrar al final. Aquí tenéis un ejercicio de ventaja absoluta, simplemente lo que tenéis que mirar es quién produce más y ya está. Y tenéis uno exactamente igual que el de las camisas y las vasijas, ¿vale? Simplemente tenéis aquí un producto 1, un producto 2, un precio en el país A y un precio en el país B. Tenéis que ver en términos de coste de oportunidad, ¿qué le interesa? ¿En qué me especializo? Pues aquí está claro, bueno, no, aquí no está tan claro. Aquí en términos de ventaja absoluta, 4, 2, 5, 7, no se sabría muy bien quién realizaría el intercambio, pero en términos de ventaja comparativa, seguramente que se ve rápido, ¿vale? Aquí en el país B, por 4 del producto 1 me dan 2 del producto 1, pues seguramente con que me lo lleve me especializaría en esto. Yo creo que se puede ver a simple vista. Pero bueno, lo hacéis en términos de coste de oportunidad, como está explicado en el vídeo anterior, y a partir de ahí lo calculáis. Y si quieres hacer la representación de la frontera de posibilidades de producción, fenomenal. Y luego, os he puesto este aquí, os he puesto otro, donde tenéis una producción, aquí tenéis un número de trabajadores, y tenéis unos coches, tenéis unos teléfonos móviles, y bueno, el número de trabajadores os lo he puesto para despistar un poco, pero si lo veis, tanto en el país A como en el país B, utilizan el mismo número de trabajadores para la producción de coches y de teléfonos móviles, con lo cual no hay que estar haciendo muchas cabalas, ¿de acuerdo?
Aquí tenéis la producción que obtenéis en esto, la producción que obtenéis en esto otro. Y si a alguno le apetece meterse en el fregado de calcularlo también en función de los trabajadores, pues lo puede hacer, ¿vale? Fijaros que 2.400 trabajadores sería el total de la economía y aquí serían 1.500. Por tanto, si me especializo en teléfonos móviles, me quedarían 900 trabajadores ociosos. En cambio, si me especializo en coche, pues tendría que utilizar a todos los trabajadores que tiene la economía. Y con esos 900 trabajadores ociosos, pues pensad qué podéis hacer con ellos. ¿Qué hacemos? Nos llevamos al parque, les damos una vuelta, les regalamos una renta. ¿Qué haríamos con esas cosas locas que tenemos allí o que nos sobran? ¿Vale? Pues nada, simplemente lo miráis y lo preparáis. A lo mejor lo que os pido entre medias, pues para esta semana, pues os pido una actividad de aula relacionado con esto para que lo penséis, algo sencillito, para que os ayude a hacer este ejercicio posteriormente, ¿vale? Bueno, seguimos. Terminamos de ver esto la semana pasada, hoy terminamos de ver esto ayer, la sesión anterior. Vimos también el ejemplo de Messi, Azar y Joao Félix, que contrataban a Mou, el jardinero, y entendíamos, aquí se entiende muy bien por qué contratamos a Mou, ¿no? Es decir, aquí se ve claramente que tanto estos tres figuras, em, figuras de fútbol, que hay algunos que están cogiendo una figura que, madre mía, em, que soy muy del Madrid, lo siento mucho, y soy muy crítico con algunas cosas. Entonces, lo que os contaba, se veía claramente que estos tardaban menos en cortar el césped que Mourinho y que Mourinho ganaba bastante menos que ellos a la hora de hacer un anuncio. Entonces, ¿por qué vamos a contratar a este Menda? Leche, porque me interesa, porque el valor de mi renuncia es mucho mayor en términos de coste de oportunidad, ¿lo veis? El coste de oportunidad se mide en lo grande, en las cantidades altas, a la hora de decidir en qué me especializo, lo voy a hacer allí donde el coste de oportunidad sea más alto, ¿lo veis? Es decir, si mi coste de oportunidad son estos 10.000 euros, lo he dicho al revés, si mi coste de oportunidad son estos 10.000 euros, lo que voy a hacer es especializar precisamente en eso, en hacer los anuncios, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer en lo otro. ¿Lo veis, no? Lo que quiero decir es, si yo corto el césped, pierdo 10.000 euros. Es decir, cortar el césped, mi coste de oportunidad son 10.000 euros. En cambio, si yo hago el anuncio, mi coste de oportunidad son el césped que no tengo cortado. Es decir, el césped en sí. Ya sabéis que el coste de oportunidad hay que ponerlo en positivo. Por tanto, el coste de oportunidad de hacer un anuncio es cortar el césped y el coste de oportunidad de cortar el césped son los 10.000 euros del anuncio. ¿Qué decisión voy a tomar? Pues lo que voy a hacer es tomar la decisión allí donde el coste de oportunidad pues tenga menos valor para mí. Antes lo he dicho al revés, porque lo que quería decir es que sea más importante para mí, ¿no? Para mi economía. Por tanto, lo que voy a hacer es tomar la decisión allí donde mi coste de oportunidad me dice que que dejo de ganar esos 10.000 euros, ¿vale? En este caso sería hacer el anuncio. Por tanto, el coste de oportunidad entre cortar el césped, que son 2 horas, y entre ganar los 10.000 euros por el anuncio, pues me voy a fijar justo en donde más pequeño, perdona, que sería el análisis este del coste de oportunidad. Ay, creo que ha quedado claro, ¿no? Si no, de verdad me preguntáis, chicos, que no hay ningún problema. Lo digo a la hora de mirarlo en términos de coste de oportunidad. Y si no, directamente hacéis el análisis. Lo que hacíamos aquí, hacíamos la regla de 3 y sale sin ningún problema. Bueno, ¿cuáles son los factores de la ventaja comparativa? Pues ya aquí vamos a cosas más sencillas, cosas que se entienden mejor y aquí ya es como vamos a seguir, esta va a ser la dinámica general del curso hasta que acabemos, ¿vale? Solamente me queda ver con vosotros una cuestión práctica más, que es lo que tiene que ver con el tipo de cambio, que yo considero que es algo que debo de ver, aunque solamente sea no por cultura popular, sino porque creo que es algo que más tarde o más temprano, en algún momento de vuestra vida, os vais a tener que hacer frente a ello, ¿eh? Ni más que nada, pues que no os suena chino. Aunque seguro que alguno de vosotros ya ha ido fuera a otro país, ha pasado por unas vacaciones, se ha tenido que acercar a cambiar moneda en algún sitio y como consecuencia de ello, pues ya ha tenido su experiencia con el tipo de cambio. Entregáis vuestra moneda y os entregan la del país de origen, donde tenéis que gastarlo simplemente porque vuestra moneda no la cogen en todos los lados. Bueno, ¿qué hace que un país tenga ventaja comparativa? Os pongo ahí diferencias climáticas, diferencias en la dotación de factores o diferencias en la tecnología. Fijaros, diferencias climáticas. Determinados productos por el clima del país son más baratos de obtener en unas partes del mundo que en otras zonas, ya que para obtenerlos habría que hacer uso de invernaderos y otros medios artificiales. Fácil.
Y otro ejemplo, ¿cuál sería? Aquí en España, y por ejemplo en las Islas Canarias, tenemos el ejemplo de una diferencia climática muy importante que nos dota de una ventaja comparativa con respecto a otros países. ¿Cuáles serían? Las horas de sol. Tenemos un mogollón de horas de sol, tenemos unas playas muy buenas y espectaculares y tenemos unas temperaturas acordes para disfrutar de un baño, para disfrutar de la playa, etcétera. Es lo que estamos viendo ahora, que esta ventaja comparativa que tiene España, es decir, es una ventaja que le hace ser fuerte en el mercado a nivel internacional, en el comercio internacional, pues como consecuencia de esta crisis que estamos sufriendo del coronavirus, pues nos estamos dando cuenta que si el sector turismo no aporta este año los ingresos que nos tiene que aportar, vamos a estar pero fastidiados, fastidiados. Y simplemente es una cuestión de ingresos, ni más ni menos. Y vuelve a ser una cuestión de expectativas, ni más ni menos. Es decir, a día de hoy las agencias de viaje, pues ni están haciendo reservas ni las están recibiendo. ¿Por qué? Pues, tenemos el estado de alarma, lo primero. Se está trabajando solamente en aquellos sectores que son imprescindibles. Lo segundo, tenemos iniciada una fase de desescalada que prácticamente dura, incluyendo a los sectores relacionados con el turismo, más allá del verano. Por tanto, en esa fase de desescalada, si ya estamos incluyendo el verano, no vamos a poder hacer esas reservas, no va a poder haber restaurantes funcionando a full, al 100%, ni va a poder haber hoteles funcionando al 100%, ni nada de todo eso. Está claro que esa ventaja comparativa que a día de hoy nos hace diferentes, pues no la vamos a tener. Y encima tenemos otro problema añadido, y es que tenemos tan poquito margen de maniobra, tenemos tan poquita capacidad de respuesta que no nos podemos reinventar en el corto plazo. No podemos hacer algo donde, "Ah, bueno, no pasa nada, pues, no ganamos dinero viniendo estos aquí a España, montamos un coche eléctrico más barato que el de Tesla y ya está. Si esto está chupado, esto lo hacemos en un momento. No, no estamos preparados. Y como no estamos preparados, pues ahora la consecuencia que vamos a tener, la inmediata, es que si esos ingresos no nos llegan, pues seguramente la recuperación de esta crisis va a ser dura, va a ser difícil. Pero entendéis por qué es, ¿no? Entendéis por qué son las circunstancias que está provocando esta pandemia, esta crisis del coronavirus. Y es algo sencillo. Simplemente si nadie viene a España, y aún, fijaros que aun pudiendo venir, aun pudiendo abrir, luego estaría el tema de la expectativa generada en torno a nosotros, ¿no? Somos un país que hemos sufrido la pandemia, hemos tenido un número de muertes importantes y somos un país que en los mercados, si vemos la prima de riesgo, vemos nuestra evolución de nuestra deuda pública, pues somos un país que no generamos una expectativa especialmente favorable. Es decir, generamos una expectativa media, quizá tirando incluso a un poco mala, ¿no? Era lo que contaba en una de las actividades de aula y es uno de los motivos por los cuales algunos países de Europa y sobre todo los que se sitúan más al norte desconfían de nosotros. Hemos tenido casi 10 años para salir de la crisis del 2008. Bueno, casi no, hemos tenido más de 10 años para salir de la crisis del 2008. Y prácticamente hemos empezado a recuperarnos, hemos empezado a estar a unos niveles casi previos a la crisis del 2008, pues prácticamente hasta hace apenas 4 o 5 meses. Era cuando se ha empezado a ver esos activos de recuperación. Hemos tenido todo ese tiempo para reinventarnos, hemos tenido todo ese tiempo para hacer las cosas de una manera diferente a como las veníamos haciendo y no lo hemos terminado de hacer. No hemos hecho nuestros deberes ni hemos hecho nuestras tareas. Sí que es cierto que nos hemos ajustado en presupuesto, hemos intentado reducir gastos, hemos intentado hacer todo aquello que la eurozona nos decía y bueno, ya hemos visto cuáles son las consecuencias, ¿no? Hemos visto que hay recortes sociales, la sanidad no está a los mismos niveles que teníamos antes, la educación no está a los mismos niveles que teníamos antes. Seguimos en pleno proceso de reinvención, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, como os digo muchas veces, soy un rollero de mucho cuidado. Diferencias en la dotación de factores. Os pongo ahí que Canadá o Brasil exportan productos forestales porque disponen de una mayor extensión en bosques. Simplemente porque tengo más, puedo exportar más. España podría exportar madera, por supuesto, pero no tenemos tanta como ellos. Por lo cual podemos exportar una parte muy pequeña. Es decir, tendríamos que tener una madera de muchísima calidad, de muy buena calidad en comparación a la que tiene Canadá o Brasil para que pudiéramos hacerles algo de pupa, ¿no? Para que pudiéramos hacerle algo de daño, quitarles algo de mercado, simplemente porque nuestra madera es de una calidad excepcional. Pero claro, en un país donde la mayoría que disponen de una extensión tan grande en bosques, pues seguramente ellos puedan elegir hasta diferentes calidades. Arabia Saudí exporta petróleo porque tiene grandes reservas del mismo, por ejemplo.
Luego también hay casos, ¿eh? Veremos que luego también hay casos donde, habiendo países que tienen estas, por ejemplo, estas diferencias en dotación de factores climáticas y de tecnología, no terminan de desarrollarse por otras cuestiones, ¿vale? Porque también es importante que exista un buen gobierno, un buen saber hacer las cosas, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo veremos, lo iremos viendo y lo iremos estudiando, ¿vale? Y por último os pongo ahí las diferencias en tecnología. Por la inversión en investigación y desarrollo, experiencia acumulada, el famoso know-how, conjunto de innovaciones producidas en un área. Ahí os pongo el ejemplo de Silicon Valley. Por la existencia de talento, iniciativa emprendedora. Os pongo igual el ejemplo de Google, de Apple o de Facebook. Incluso podrían meter ahí el ejemplo de Amazon. Simplemente hay algo, esto es como cuando vimos el mercado de trabajo. Lo que pasa es que ahora, en lugar de estudiarlo a nivel micro, que sería la persona, lo estudiamos a nivel macro, que sería el país, ¿no? El conjunto de la economía, el nivel del país. Lo único que tenemos que ver es qué es aquello que hace que un país tenga talento, qué es aquello que hace que un país sea diferente a otros, que es lo que marca la diferencia con respecto a otros países de su entorno para que les compremos a ellos, ¿vale? Muchas veces os digo en clase, lo hemos ido viendo a lo largo del curso, que por ejemplo, bajo mi punto de vista, yo creo que lo que ha diferenciado fundamentalmente a la economía china es que nos han copiado hasta quedar hartos. Una forma de copiar pero brutal, radical, todo. Lo han copiado todo, es decir, máquinas de copiar cosas. Lo que pasa es que en ese afán, no en ese afán de copiar, sino en esa intención de imitar, al final llega un momento que surge la innovación. Además que surge como algo innato. Es decir, tú cuando llegas de nuevas a cualquier cosa, tú eres capaz de ver errores que esa persona que está cometiendo todos los días, como se ha metido en su dinámica, como se ha metido en su día a día, como se ha metido en su forma de trabajar, que es esa, no es capaz de ver. Y tú llegas desde fuera y te quedas, pero vamos, te quedas flipando, te das las manos a la cabeza y vamos a ver, ¿cómo te levantas de tu puesto de trabajo para ir al otro? ¿No será más sensato que pongas una bandeja y que lo muevas con una cinta transportadora? Yo qué sé, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, ¿o no será más sensato que acumules y cuando has acumulado ya posteriormente pases a otro lado? O que contratemos a otra persona y con eso. Hay veces que nos metemos en las dinámicas, hay veces que hacemos las cosas de forma continua, sin darnos cuenta, sin pensarlas, y dices, no, no, esta es mi forma de hacer, y ya está, y de aquí no me sacas, y luego resulta que lo piensas un poco y dices, madre mía, la cantidad de tiempo que he estado perdiendo, ¿vale? Pues eso, que algunas veces no vemos, es lo que puede marcar la diferencia, ¿no? Lo que puede marcar el desarrollo del talento, el que nos haga especiales con respecto a otros, simplemente porque somos capaces de desarrollar una ventaja comparativa donde otros no la han visto anteriormente, ¿vale? Y ya os digo que esto mismo que vale para una persona del mercado laboral, que vale para una empresa cuando estudiábamos los modelos de mercado, vamos a acordaros cuando vimos la competencia monopolística, que éramos capaces de crear esa pequeña diferencia que hacía que nos compraran a nosotros unas zapatillas Nike que costaban, yo qué sé, 10 veces más que lo que pueden costar las zapatillas del Primark, es lo mismo que ahora justifica, o es lo mismo que ahora hay detrás de la ventaja comparativa de un país a nivel macro, ¿vale? Que de alguna forma lo que hemos ido haciendo a lo largo de este curso es, hemos ido viendo una serie de conceptos prácticamente los mismos y los hemos ido repitiendo, ¿vale? A nivel individual, nivel empresa, ya lo que estamos haciendo es en este final de curso verlo todo a nivel macro, a nivel de país, ¿vale? A nivel de economía. Os pongo aquí que aparte de estas diferencias climáticas entre diferentes factores y tecnología, hay otras claves que justifican el comercio internacional, ¿vale? Esto está relacionado con lo que vamos a ver en el tema 15. Fijaros, por un lado está la división entre países pobres y ricos. Los primeros exportan productos del sector primario, mientras que los segundos exportan productos de alto valor tecnológico. ¿Qué ocurre aquí en esta división entre países pobres y países ricos? Entre países, podemos decir, del norte del hemisferio y países del sur del hemisferio, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? A ellos les estamos comprando las materias primas. Pero luego, posteriormente, una parte de lo que estamos vendiendo, aparte de vendérselo a todas las partes del mundo, a ellos también les estamos vendiendo ese producto terminado. ¿Qué sucede? Que lo que nosotros les pagamos por materia prima es mucho menor que lo que luego posteriormente ingresamos por la venta de ese producto terminado. Con lo cual, ese valor añadido que nosotros estamos dando y que posteriormente estamos entregando a esos países, si no se desarrollan, al final lo que termina sucediendo es que terminan generando dependencia con respecto a nosotros, ¿vale? Incluso esta dependencia, esta división entre países pobres y países ricos, podemos decir que es que ya lleva tiempo, ¿no? Podemos hablar incluso
desde antes de la Primera Guerra Mundial, con todo el imperialismo, colonialismo, es decir, estamos hablando del siglo XIX, con todas aquellas relaciones que se establecían con todos estos países. Es decir, como consecuencia de la Primera Revolución Industrial, Segunda Revolución Industrial, se inicia una carrera por el comercio internacional, ¿no? Es decir, producimos mucho y como somos capaces de producir mucho y vemos la oportunidad del comercio internacional gracias al desarrollo del transporte, gracias al desarrollo de la locomotora, gracias al desarrollo del carbón, gracias al desarrollo del motor de explosión, pues lo que termina sucediendo es que lo que empezamos a hacer es desarrollar esos medios de transporte y posteriormente lo que hacemos es desarrollar esas etapas de imperialismo, esas etapas de colonialismo, donde lo que hacemos es tratar de conseguir esos factores de la forma más barata posible, con el fin posteriormente de venderlos al precio más alto posible, es decir, lo que haría cualquier empresa en condiciones normales. Y luego, por otro lado, tenemos el protagonismo de las empresas multinacionales. Fijaros, es dar vueltas sobre lo mismo. A un lado al lado de países y el otro vamos al lado de empresas. ¿Y por qué? ¿Por qué este surgir de las empresas multinacionales? Resulta que en un principio lo que eran los países los que dominaban el comercio internacional, poco a poco, gracias a la globalización y poco a poco, gracias a la creación de esas empresas multinacionales, esas empresas que tienen distintas filiales en distintos puntos del mundo, lo que permite es que han ido generando, han ido creando un poder que en algunas ocasiones es mucho más grande que el que pueden tener determinados países. Por ejemplo, un Amazon, un Google, un Microsoft, un Facebook, por ejemplo. Hay empresas que se han hecho muy grandes, pero se han hecho hasta tal punto grandes que llegan a imponer su, decirlo de alguna forma, algo ya estudiamos cuando estuvimos viendo, si no recuerdo mal, cuando hicimos el trabajo que tenía que ver con la evasión de capitales y el fraude fiscal. ¿Os acordáis que estuvimos viendo el tema de Google, el tema de que tenía su sede en Irlanda, que pagaban menos impuestos? Es decir, hay determinadas empresas que, dado su poder, pueden elegir dónde situarse. Y muchos países, por decirlo de alguna forma, hasta se pegan porque esas empresas estén en su país. ¿Por qué? Simplemente porque generan impuestos. Y esos impuestos lo que hacen es que alimentan el estado del bienestar y de alguna forma la gente que vive en esos países pues vive un poco mejor o puede vivir mejor que otros países donde no se cobran o donde no se generan esos impuestos. Simplemente por una cuestión de, pues eso, de bienestar. ¿Qué os pongo ahí? Que el protagonismo de las empresas multinacionales en la búsqueda del beneficio máximo, las empresas han ido creciendo de forma intensa, lo que les ha permitido obtener, recordar lo que son las economías de escala. Íbamos produciendo, los costes totales medios bajaban y de alguna forma lo que conseguíamos era aumentar el margen, ¿vale? Porque vendíamos mucho. Han alcanzado tal poder que muchos economistas consideran que el comercio internacional parte más de una cuestión empresarial que de una cuestión entre países, ¿vale? Es decir, creo, no sé si lo tengo aquí o incluso puede ser una actividad de aula que os ponga. Lo tengo que buscar, ¿vale? Lo tengo preparado para otro año y no sé dónde lo tengo puesto, pero lo tengo que buscar. Por ejemplo, un iPhone se fabrica en muchísimas partes del mundo. Es decir, el iPhone, el Apple, viene de muchas partes del mundo. Es decir, no es algo que se fabrica de forma exclusiva en los Estados Unidos, ¿no? A ver, por aquí. Seguramente si lo busco, me puede ayudar a centrarlo, ¿vale? Fabricación de un iPhone. Yo me acuerdo que tenía una infografía. Fabricar un iPhone no es fácil. No, espérate, ahora está. No. Bueno, aquí ves que se fabrica en China, que se fabrica. Ay, creo que era este. Creo que era este el artículo. Tranquilamente. El viaje de un iPhone desde la fábrica hasta la tienda. Creo que estaba por aquí. Aquí pone que Apple compra muchas de las partes del iPhone. Foxconn, la empresa taiwanesa que dirige la estación de Zhongguo, incluso produce algunas en las casas de metal. Proveedores mundiales, China. Sí, esto lo preparo. Sí, porque es curioso, ¿vale? Es curioso. Es lo que explica, ayuda a entender este tema del comercio internacional y ayuda a centrar el tema siguiente que tiene que ver con la globalización, ¿vale? Fijaros, el iPhone prácticamente, bueno, aparte de que se fabrica en Estados Unidos, bueno, se fabrica en muchas partes del mundo.
y mueve muchísimo dinero, mucha distribución y mucho transporte. Por lo cual, al final, fijaros aquí, ¿eh? Y eso tiene que ver también con la práctica donde estábamos viendo la relación que tenía el IBEX 35 con la pandemia, con China, ¿veis? Si resulta que la mayor parte de este iPhone se fabrica en China y China no puede fabricar, pues estamos fastidiados. Es decir, no tenemos capacidad para reinventarnos en el corto plazo. Muy poquitas empresas tienen un plan de contingencia tan bien desarrollado. Eso significaría duplicar esos costes fijos en otra parte del mundo. Por tanto, cuando vienen así de maldadas, al final lo que terminas haciendo es, bueno, pues no me queda más remedio que renunciar a esa producción durante ese periodo de tiempo y luego posteriormente me recuperará. Que eso es lo que buscaba en esa actividad, que relacionarais precisamente esto. El hecho de que si muchas de las partes de este teléfono se fabrican allí, pues al final si no se puede fabricar, por los motivos que sea, pues no vamos a poder obtener beneficios, no vamos a poder vender el teléfono, no vamos a poder vender iPhone, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente lo miro, le echo un vistacito y lo puedo preparar. Pues ya te digo, esto tiene su relación tanto para este tema como para el tema siguiente. Bueno, os introduzco esto, bueno, casi que os lo cuento, ¿vale? Y luego posteriormente en la siguiente clase, en la siguiente sesión, me preparo un par de ejemplitos sencillos y hacemos nada, preparo una pequeña actividad de aula para ver lo que os acabo de decir, lo del coste de oportunidad, la ventaja comparativa, vemos un poquito esto de la balanza de pagos, que lo vamos a ver a título teórico, y luego posteriormente vemos esto que acabo de ver de, pues, de cómo funcionan las empresas multinacionales, porque me viene bien para explicaros también luego cómo funciona la globalización, que es el tema siguiente, ¿vale? Os pongo ahí que el comercio internacional genera tanto compras y ventas de bienes y servicios a otros países como inversiones en el exterior, préstamos internacionales, concesión de subvenciones o donativos entre países y organismos internacionales, etcétera. La valoración de todas estas operaciones se recoge de forma sistemática y con una técnica contable en la balanza de pagos de cada país. Era lo que os decía, por eso me gusta verlo y por eso me gusta sobre todo crear la cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí lo que estáis viendo es que hacemos unas anotaciones donde ponemos lo que tenemos y eso que tenemos, si lo hemos pagado, ¿a quién? Y si no lo hemos pagado, ¿a quién se lo debemos? Por tanto, la balanza de pagos, ¿qué es? Pues un documento contable en el que se registran todos los intercambios económicos y financieros que tiene un país con el resto del mundo en un periodo de tiempo. Su estructura es la misma en todos los países del mundo y en ella se distinguen tres cuentas básicas. Es lo que vamos a estudiar, ¿vale? La cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. No tiene mucho misterio, porque prácticamente aquí está definido, ¿vale? Cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta financiero. Cuenta corriente, ¿qué va a ser esto? Pues esto va a ser lo que ingresemos o lo que paguemos por las compras de bienes y servicios. La cuenta de capital está relacionada con el dinero y la cuenta financiera está relacionada con los intereses que tengamos que pagar por ese dinero. Mirad, la cuenta corriente refleja los intercambios de bienes y servicios entre un país y el resto del mundo, así como las entradas y salidas procedentes de préstamos, inversiones y transferencias de dinero. Para entender cómo funciona la balanza de pagos, tenéis que recoger, me ha puesto a leer, tenéis que tener un truco muy básico, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que pensar es hacia dónde va el dinero o hacia dónde viene el dinero, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Vamos a ver. Si yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es exportar un producto, lo que está saliendo es el producto, se va, se aleja, hasta luego. Pero lo que me está entrando, ¿de acuerdo? Es dinero. Por tanto, esa salida de un producto y entrada de dinero son lo que va a recoger las exportaciones. Esa entrada de dinero genera un ingreso. Estoy recibiendo dinero porque he vendido coches. SEAT ha fabricado el Altea, el modelo que sea. Lo ha fabricado y posteriormente lo exporta. Al exportarlo, ¿de acuerdo? Ahí se está generando una entrada de divisas, una entrada de dinero. ¿Lo veis? Lo digo porque muchas veces tú dices, exporta, salida. Pues ya está, sale dinero. No, lo que sale es el coche. El coche se va. Lo que entra es dinero. Y aquí también tenéis que tener muy en cuenta otra circunstancia. Y además ayuda a entender lo que estábamos viendo en el tema 12 con la política monetaria y esa compra de divisas por parte del Banco Central Europeo y todo eso. Cuando sale un producto y otro país me lo está comprando, ese país lo que tiene que hacer, la operativa que tiene que hacer, fijaros, tiene que estar vendiendo su moneda, tiene que estar vendiendo, por ejemplo, dólares, para comprar euros. Y posteriormente, una vez que ha comprado esos euros, son los que tiene que utilizar para poder comprar ese vehículo que necesita. Es decir, yo tengo que tener el dinero en el bolsillo. ¿Qué necesito tener en el bolsillo en ese momento? Euros. ¿De acuerdo? Para yo poder comprarle a España los SEAT, para yo poder comprarle a España un vehículo, le tengo que pagar en euros.
¿Qué he tenido que hacer anteriormente para yo poder acceder a ese dinero que necesito para poder comprar el vehículo en España? No me queda más remedio que deshacerme de mis dólares. Por ejemplo, si estuviéramos en Estados Unidos. Dólares, caca. En España no los quieren. Quieren euros, porque pertenecen a Europa, por lo que sea. Porque es más cómodo, porque no se fían, porque los riesgos o los costes de transacción asociados a utilizar el mercado que correspondan a cargo del que me quiera hacer la compra, pero no mías, ¿vale? Porque para eso yo me voy a hacer cargo cuando yo necesite hacer mis propias compras. Por tanto, el de Estados Unidos vende dólares y compra euros. Y esos euros que ha comprado el americano son los que posteriormente, que tiene en su bolsillo, utiliza para comprar ese vehículo a los españoles. Por tanto, en su balanza de pagos se produce una salida de divisas y en la balanza de pagos española se produce una entrada de divisas. Lo que tenéis ahí, la balanza comercial recoge las exportaciones, que son los ingresos y por tanto entrada de divisas, e importaciones que generan pagos y por tanto salida de divisas, de bienes realizados por un país en un periodo determinado. ¿De acuerdo? Exportaciones, sale el coche, por decirlo de alguna forma, y entra dinero. Por tanto, las exportaciones son entradas de dinero. Y las importaciones es justo lo contrario. Está entrando algo que yo necesito y a cambio, ¿qué he tenido que hacer? He tenido que vender mi moneda para comprar la moneda del país de origen donde estoy comprando y por tanto se produce una salida de divisas. ¿Lo veis? Se van los euros. Adiós. Lo siento. Adiós. Y en el otro caso, lo que estoy haciendo, como me están comprando, están entrando euros. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué recogemos en la balanza comercial, por tanto? Un saldo. Si las exportaciones son más grandes que las importaciones, el dinero que recibimos por exportaciones es más grande que el dinero que recibimos por importaciones, tenemos un superávit. Y si por el contrario las importaciones son mayores que las exportaciones, lo que tenemos es un déficit. Servicios. Más de lo mismo, pero en lugar de recoger solamente bienes, lo que hacemos es recoger servicios. Por ejemplo, me llaman desde China y necesitan contratar los servicios de un abogado. Toma ya, ahí tengo una exportación. Qué locura, ¿no? Sí, señor, estoy exportando mi servicio, estoy exportando mi conocimiento, porque se lo estoy dando a otra persona, se lo estoy dando a un chino. Y para yo darle ese conocimiento al chino, él tiene que vender su moneda, comprar la mía y posteriormente pagarme a mí. Entonces en ese momento ya le digo, toma, este conocimiento es tuyo, pero mientras tanto no se lo pago. En ese momento se produce una exportación. Y por otro lado, cuando lo que hacemos es contratar un servicio que nos viene de fuera, lo que estamos haciendo es importar, ¿vale? Estamos importando ese conocimiento, por decirlo de alguna forma. ¿Y ese conocimiento cuándo me lo van a dar? Cuando haya pagado. Mientras no pago, pues no me dan el conocimiento. Sencillo. Por otro lado, tenemos que dentro de esta balanza de cuenta corriente tenemos que distinguir las rentas primarias y luego posteriormente tenemos que distinguir las rentas secundarias, ¿vale? Las rentas primarias son rentas recibidas de préstamos e inversiones en el exterior. En esta parte incluimos solo lo que renta al capital que previamente hemos prestado, o bien rentas del trabajo, fronterizos, transfronterizos y expatriados, os pongo ahí. Fijaros un segundito. Mirad, en estas rentas primarias, ¿de acuerdo? Y ya está, ya ahora me tengo que ir un poquito más adelante. No quiero liaros, pero sí que quiero que lo entendáis, ¿vale? Cuando vosotros compráis acciones, por ejemplo, hay una parte de la acción que es dinero que estáis pagando y sois propietarios de la empresa que estáis comprando, ¿de acuerdo? Por tanto, eso también se puede hacer a nivel de países. Es decir, yo puedo invertir en el mercado de valores y puedo decir, anda, mira, yo quiero invertir en esta empresa que está en Taiwán, o esta empresa que está en Japón, o esta empresa que está en Australia. Es decir, estos hacen botas de cocodrilo y se ha puesto de moda a lo bestia. De tú a saber por qué. Hacen un reboot, ¿cómo se llaman ahora, no? Un reboot de Cocodrilo Dundee y se pone de moda, ¿no? Y resulta que se ponen de moda las botas de cocodrilo, por los motivos que sea. Y esa empresa empieza a hacer botas de cocodrilo a lo loco, de una manera brutal. Como además os he hablado aquí de Cocodrilo Dundee, es una película súper antigua, no tiene ni que sonar, no es ni buena, pero bueno, es una película que, por los motivos que sea, en, en la época en la que se hizo, pues se puso muy de moda, con un petardazo comercial, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Luego la peli era un poco petardo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué sucede? Que yo puedo comprar acciones de esas empresas, ¿vale? Ese dinero que sale para comprar esas acciones lo reflejaríamos en la cuenta financiera. Daos cuenta que está saliendo money, está saliendo pasta, ¿vale? Pero aquí lo anotaríamos en la cuenta financiera, ¿vale? Lo aportaríamos como un activo, ¿de acuerdo? Pero está saliendo dinero, ¿sí?
¿Qué es lo que tendríamos que apuntar aquí en las rentas primarias? Es todo aquel dinero que recibiríamos por el pago de dividendos. Es decir, yo invierto en esa empresa y al cabo del año me pagan un dividendo. El dinero que yo he pagado para comprar las acciones lo tengo que apuntar en la cuenta financiera. Mientras que los intereses, el dividendo que se genera como consecuencia de esa inversión realizada en ese país extranjero, lo tendría que anotar aquí como renta primaria. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí me entraría como exportación, por decirlo de alguna forma, el dividendo que me pagan por esas acciones que he comprado con anterioridad. Mientras que en las rentas primarias incluiríamos como importación aquel dinero, ¿de acuerdo?, que yo tengo que pagar como consecuencia de los intereses de un préstamo, ¿vale? No estoy hablando de. Luego ya, no estoy hablando de los intereses. Pues eso lo tendría que mirar, chicos. Eso lo tendría que mirar. O sea, decir, no estoy hablando de los intereses del Estado, pero creo que sí. Efectivamente. Porque aquí en la cuenta de capital son movimientos no remunerados. Y en la cuenta financiera están las inversiones directas, inversiones de un país en otro país, inversiones en cartera, cuando una persona compra acciones y obligaciones de una empresa extranjera, y otras inversiones son préstamos y depósitos internacionales, por ejemplo, cuando un banco español presta dinero a una empresa en Chile. Eh, en mercados de valores. Vale, pues entonces aquí no lo incluiríamos, ¿vale? Así que no os preocupéis, ese ejemplo no entraría aquí. Bueno, y luego por último, en último lugar tenemos las rentas secundarias o de transferencias corrientes, que son salidas de dinero del país en contrapartida. Por ejemplo, ayudas a países en vías de desarrollo. Es decir, saco este dinero, pero no espero que me lo devuelvan, como si fuera una ayuda, como si fuera una subvención. Ay, perdonadme, y en las rentas primarias, aparte de apuntar, perdonadme, que lo estoy leyendo ahora, en las rentas primarias, aparte de apuntar el dinero que recibo o el dinero que pago por un préstamo o por un activo que tengo, que lo he dicho al revés, no sería respectivamente, es decir, el dinero que recibo por tener un activo o el dinero que pago por tener un pasivo, por tener una deuda, también tendríamos que apuntar las rentas del trabajo. Y aquí os he puesto fronterizos, transfronterizos y expatriados. ¿Qué sería todo esto? Pues una persona que, por ejemplo, está en España trabajando y después de haber ganado sus rentas, manda todo su dinero a su país de origen. ¿Vale? ¿Qué más podríamos tener? Pues justo la operativa contraria, es decir, alguien que está trabajando fuera de España y manda todo su dinero al país. Y luego, por último, tendríamos otra circunstancia que son los expatriados, que sería dinero que sale de España para pagar a una persona que está trabajando fuera de nuestro país, ¿vale? ¿Veis las diferencias? Es decir, estos fronterizos, por decirlo de alguna forma, son los que trabajan aquí y mandan el dinero fuera. Los transfronterizos son aquellos que trabajan fuera pero mandan su dinero aquí. Y los expatriados son personas que pertenecen a una empresa que están trabajando fuera de nuestro país, pero que es la empresa la que se encarga de mandarle el dinero allí. ¿Veis? Es decir, aquí es la empresa la que se encarga y en estos dos casos, en fronterizos y transfronterizos, serían las personas las que se encargan de mandar ese dinero, ¿vale? O bien de mandarlo o bien de sacarlo del país. Tendría que mirar la diferencia entre fronterizo y transfronterizo. Creo que es al revés. No estoy fino hoy, ¿eh? Es una cosa, chicos, no estoy fino. Creo que fronterizos es cuando lo sacamos y transfronterizos es cuando viene de fuera. Estoy casi convencido. Pero bueno, os lo busco y os lo confirmo, ¿vale? En la siguiente clase lo tenéis hecho. Bueno, y por último tenéis las rentas secundarias, que son salidas del dinero del país sin contrapartida. Te lo doy pero no me lo devuelvas, ¿vale? Una ayuda, una subvención, etcétera. Que por diferencia en la cuenta de capital, esa misma te lo doy pero no te lo devuelvas es te lo doy pero dámelo, ¿eh? Pero no quiero que me des un interés a cambio. Son transferencias de capital cuya finalidad es realizar inversiones en el país del sector, como ayudas a la Unión Europea al desarrollo de infraestructuras de los países miembros. Es decir, te lo dejo pero me lo tienes que devolver, ¿eh? No hay intereses pero me lo tienes que devolver. Condonaciones de deuda entre países. Bueno, venga, va. ¿Entendéis? Pero simplemente te lo perdono porque también yo tengo una deuda contigo. Es decir, de alguna forma aquí se forma un neto. Aquí lo que tenéis es que no espero que me lo devuelvas. Y aquí lo que tengo es, sí, me lo tienes que devolver, pero no te voy a cobrar intereses, ¿vale? Por ejemplo, forman parte de las transferencias de capital directa, sin uso del mercado de valores, y la compra-venta de activos no financieros, como un terreno en el extranjero para construir una embajada, ¿vale? ¿Veis? Y luego, por último, tendríamos la cuenta financiera, que la cuenta financiera es lo que tiene todo su reflejo, sería el reflejo contrario de las rentas primarias. Por ejemplo,
refleja todas las acciones, divisas y similares que son objeto de negociación en mercados de valores organizados, es decir, son partidas que están remuneradas, pero no incluimos la renta que generan, porque dichos movimientos los metemos en las rentas primarias. ¿Qué tenemos ahí? Inversiones directas, que son inversiones de un país en otro país, inversiones en cartera, cuando una persona compra acciones o obligaciones de una empresa extranjera, y otras inversiones, préstamos, créditos internacionales, que por ejemplo deja un banco español pues, a una empresa en Chile por los motivos que sea. Simplemente porque le sale mejor, porque le es más rentable o porque han hablado de ello. ¿Sí? Básicamente esto es lo que vamos a ver de la balanza de pagos, ¿sí? Luego, por último, lo que tenéis que entender, lo que tenéis que saber es que la balanza de pagos debe presentar un equilibrio, las gallinas que entran por las gallinas que salen. ¿Que un país tiene déficit? Es porque en alguna de sus cuentas debe más dinero del que ha generado, ¿de acuerdo? Aquí tenéis que un país tiene déficit en su cuenta corriente, la cuenta corriente es esta, donde incluimos los bienes, los servicios, rentas primarias y rentas secundarias. Tiene déficit cuando las importaciones superan a las exportaciones, es decir, cuando los ingresos están por debajo de los gastos, cuando las ventas están por debajo de las compras, por decirlo de alguna forma. Por tanto, cuando presenta déficit en la cuenta corriente, pues tiene que ser equilibrada ¿cómo se llama esto? Con la entrada de capitales en su cuenta financiera. Lo que os explicaba una vez. ¿Qué significa todo esto? Fijaros que cuando sumamos todas las cuentas, cuando sumamos el saldo de la cuenta corriente, el saldo de la cuenta capital y el saldo de la cuenta financiera, me tiene que dar un rosco, me tiene que dar un cero, pero total y absoluto. ¿Por qué? Porque si yo, por las circunstancias que sea, estoy comprando más de lo que estoy ingresando, voy a tener que pedir el dinero prestado a alguien. Y ese dinero prestado que pido a alguien lo voy a tener que anotar aquí en la cuenta financiera. En cambio, sucede justo lo contrario cuando soy capaz de generar más dinero, es decir, ingreso más dinero del que estoy pagando. Es decir, tengo un déficit, tengo un superávit de dinero. ¿Qué hago con ese dinero? Pues seguramente se lo voy a prestar a algún país que lo necesite, ¿vale? Por tanto, aquí os pongo que, por ejemplo, un país que importa bienes por 15.000 millones de euros y exporta por valor de 10.000, necesitará financiación internacional, ya que tiene un déficit en su cuenta corriente por valor de 5.000 millones de euros. Imagina que este país consiga atraer capitales de empresas extranjeras, 1.800 millones de euros, por inversiones en bonos y acciones, 1.200 millones de euros, y recibe un préstamo internacional de 2.000 millones de euros. Su déficit está compensado, ¿lo veis? Necesito 5.000 millones de euros. Por tanto, lo que he hecho ha sido, pues mira, empresas extranjeras le han prestado 1.800, bonos y acciones de otros países son 1.200, ¿vale? Estos bonos e inversión, estos irían aquí, ¿vale? Estas entraría dentro de las inversiones directas. Y estos préstamos irían aquí, en otras inversiones, ¿vale? Por 2.000 millones de euros. Su déficit en este caso estaría compensado. Estoy consiguiendo dinero de alguna forma para compensar esos gastos que están por encima de mis ingresos. ¿Qué os cuento entonces al final? Que el saldo total de la balanza de pagos siempre está en equilibrio. Ello es posible gracias a una cuenta de reservas que actúa como partida de ajuste para compensar posibles déficit o superávit del periodo. En el caso anterior, si el país no hubiera sido capaz de conseguir financiación, debía recurrir a sus reservas para poder pagarlo. De otra forma, no podría tener esos números. En vuestra actividad práctica obligatoria, esta que tenéis puesto aquí, ¿vale? A ver, aquí estáis, el ejemplo de la balanza de pagos, ¿veis? No lo he complicado mucho, no lo he complicado mucho. Simplemente lo que quiero hacer o lo que voy a ver con vosotros y es el ejercicio con el que voy a empezar en la siguiente sesión, es decir, y es en lo que va a estar encaminado a vuestra actividad de aula, es que identifiquéis de alguna forma dónde se contabilizarían estas cosas en la balanza de pagos y si suponen un ingreso o un gasto. Nada más. No os voy a pedir nada más. No voy a pedir ni que lo cuadréis, ni que lo calculéis, ni que me digáis sale esto, sale aquello. No. Eso sería un trabajo para hacer en clase, sería un trabajo para hacer con vosotros y desde la distancia no me atrevo, ¿vale? Simplemente creo que no aporta. Simplemente creo que no aporta. Por tanto, lo que sí que quiero que entendáis, lo que sí que tiene que estar claro, ¿de acuerdo? Es cómo funciona esa balanza de pagos, dónde anotaríamos estas cosas dentro de la balanza de pagos, si supone un ingreso, si supone un gasto, y a su vez, por razonar, entender si supone una importación o supone una exportación. Por tanto, para la siguiente clase, lo que hago es que me preparo una actividad de aula y en esa actividad de aula lo que vamos a recoger es esto, ¿vale? Lo del coste de oportunidad, la ventaja comparativa. Me preparo ese pequeño articulito donde vemos cómo funciona el comercio internacional, es decir, que tiene mucho que ver con la idea de globalización que vemos en el siguiente tema. Y por último,
me preparo pues otro pequeño ejercicio donde vamos a ver si estas cosas son ingresos, son gastos, y bueno, pues nada, le echáis un vistazo, lo hacéis y entonces siempre me lo entregáis. Cuando en la programación tendréis la fecha en la que tendríais que entregarlo, ¿vale? Pues nada, chicos, lo dejo aquí, no me enrollo más. Bueno, que tengáis lo de siempre, que tengáis una buena tarde, una buena noche, una buena semana, lo que sea. Hasta luego, chicos, que descanséis.